Dios le bendiga, amados hermanos. Qué bueno es adorar el nombre del Señor y estar aquí en su presencia. Vamos puestos de pie, amados hermanos, y vamos a iniciar este tiempo. Y vayan conmigo a Mateo capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice allí la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino, junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Oremos. Padre celestial, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor, la cual, oh Dios, es verdadera comida y verdadera bebida para nosotros. Oh, aliméntanos una vez más en esta mañana, Señor. Obra con poder, Señor, para que nuestras vidas, Señor, puedan ver con claridad la revelación de tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí presente y usa nuestras vidas, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En cada uno de los evangelios se presenta y se da a conocer acerca de la fama que nuestro Señor tuvo durante su ministerio. Y cada vez que el Señor se reunía en un lugar, el montón de gente se reunía para escucharle. Ciertamente en cada grupo habían diversos intereses. Pero al igual que en esta narración, el evangelista, igual que también Lucas y Marcos, presentan el hecho de que allí había mucha gente reunida en ese lugar. Muchas personas. El Señor estaba en la casa y tuvo que salir de la casa y ponerse en y subir a una de las barcas para poder ver al grupo de personas y poder hablar al grupo de personas que estaba allí. O sea que eran muchos. Algunos se reunían para ser sanados. Otros se reunían solamente para satisfacer su curiosidad. ¿Qué va a hacer el Señor ahora? Otros se reunían con el fin de buscar alguna evidencia que le permitiera acusar al Señor, con el fin de presentar alguna, como decía, evidencia para matarle. Pero también en ese grupo había muchos que realmente estaban interesados en el mensaje del Señor. Amén. Y eso puede estar ocurriendo ahora mismo en este lugar, en otro sentido. Todo el que se reúne en un lugar no tiene el mismo propósito y todos no obtienen los mismos beneficios. El Señor aquí nos presenta, o la palabra nos muestra, el hecho de que el Señor a esta multitud en particular le habló y les enseñó por medio de parábolas. Las parábolas eran relatos o pequeñas historias que contenían en sí una verdad espiritual. Y un dato importante es que esta verdad que se mostraba en esa parábola no era accesible para todo el público.
Y eso yo se lo voy a ir detallando más luego. El punto es que nuestro Señor, dicen los evangelistas, empezó a hablarle con muchas parábolas. Y en este caso particular, el Señor les habla acerca de el sembrador, un oficio común para este tiempo. Este tema que el Señor plantea y esta parábola que les presenta, el cuadro que le presenta allí era muy conocido por ellos, porque esta era una sociedad agrícola. Era una de las fuentes, tanto la pesca como esta. Y el Señor inicia diciéndoles a ellos, el sembrador salió a sembrar. Y presenta un panorama en el cual la semilla que sembró este sembrador cae dispersa. Lo que nos da a entender que el sembrador era aquel que salía de mañana, luego que ya tenía el campo arado, procedía a la siembra, que no era semilla por semilla, sino más bien tomaba un puñado de semillas y la lanzaba para que cubriera la mayor cantidad de terreno. La forma que él utilizaba para sembrar tenía la particularidad de que muchas semillas no caían en el lugar correcto. Y el Señor utiliza esta imagen para hacerles entender a ellos de la misma manera como el mensaje de Dios puede llegar a un grupo diverso de personas. Él lanza la semilla, pero hay algunas semillas de esas no tienen la suerte de caer en el lugar arado, la tierra preparada, sino que caen en diferentes tipos de terrenos, los cuales no están aptos para que germine y pueda dar fruto. Y inicia entonces diciendo que una parte de la semilla cayó en el camino, junto al camino. Las características de esta parte, de este tipo de terreno, hermanos, es que es un lugar transitable. No hay nada que asegure que esa semilla pueda germinar allí, porque tiene dos situaciones que se pueden dar. O pueden pisotearla los que pasan por ahí, o como dice y narra, pueden las aves venir y comérsela. O sea que su progreso en ese lugar es prácticamente imposible. Por otro lado, dijo que otra parte de la semilla cayó en pedregales. Ese es un terreno que, como define, es un terreno con poca tierra y mucha piedra, lo cual también lo hace no apropiado para una siembra. Este lugar estaba lleno de tierra, tenía un poco de tierra, pero la mayor cantidad de terreno estaba cubierto por piedras. Lo cual dice que en este espacio, allí brotó. Allí la semilla brota. Y puede ser engañoso porque usted ve que brota de inmediato y dice, bueno, aquí hay futuro. Pero resulta que el interior de ese terreno no permite que la raíz profundice. Y hace que inmediatamente, aunque vemos que va floreciendo y vemos que va avanzando, es como cuando los granos de habichuela usted lo tira, eso sube de una vez. Pero eso no asegura que usted va a cosechar habichuela ahí. Todo va bien hasta que viene el calor del sol. Y cuando viene el calor del sol, ¿qué sucede? Se marchita, se quema y entonces muere. Por otro lado, también nos dice de ese terreno que está lleno de espinos. No hay una cosa que tenga más facilidad de crecer que la hierba mala, ¿sí o no? Los que siembran aquí, usted no ve a nadie de que preocupado, déjame echarle agua a esta hierba mala para que crezca. Usted la deja sola y ella crece frondosa.
Usted no tiene que preocuparse por alimentarla ni nada. Ella crece hasta usted la deja ahí. Las veces que hemos limpiado afuera, en el concreto usted ve hierba mala subiendo. Sí. Y esta es una situación complicada, porque el problema de la hierba mala, que tiene facilidad para sobrevivir donde sea, porque nadie la quiere, sobrevive ahí. Nadie la desea, pero ella viene y se impone. Es parte de la aflicción de un agricultor. Y si no, pregúntenle a los mellos. Tienen que utilizar insecticidas y estar constantemente sacándola. El asunto es que esto es uno de los males de la agricultura. Y este terreno donde cae está minado de hierba mala, de maleza. Así que cuando la semilla, la buena semilla cae allí, ya encuentra un territorio habitado. Y cuando quiere germinar y subir, no lo puede hacer. Porque la hierba mala le quita todos los nutrientes y lo coge para ella. Esa es la realidad. Toma todo lo de la... Dice, qué bueno que llegaste. Ahora crece. Y viene ¡fua! Y le lleva todas las vitaminas, los minerales y lo toma para sí. Esa es la realidad de la siembra. Y finalmente, amados hermanos, en esta parábola, el Señor dice que una parte cayó en buena tierra. Cayó en la tierra que estaba arada, que estaba limpia, que estaba adecuada, donde habían quitado todo lo que estorbaba. Y allí cuando cayó la semilla, brotó, profundizó y no halló obstáculos. Entonces dio frutos. Y dio a 30, a 60 y al 100 por uno. ¿Cuánta ganancia tuvo este sembrador en esa parte? Pero la otra que cayó en suelo no adecuado, ¿qué sucedió? Se perdió. Todos los terrenos fueron pérdidas. Solo el terreno que estaba adecuado para recibir la buena semilla pudo obtener los beneficios que esperaba. Amén. Esto es una gran parábola. Y el Señor finaliza diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. Señor, pero ¿cómo es eso? Es algo como, pero aquí todos tenemos oídos. Y es el punto, es un punto importante, hermanos. Porque lo que el Señor está diciendo allí, que de ese grupo de personas, muchos no tenían el oído para entender eso. Muchos no tenían el oído para entender eso. Y cuando el Señor va aparte, los discípulos están curiosos. Es lo que sucede con alguien que está interesado por lo que el Señor dice. Está curioso. E inmediatamente los discípulos van al Señor y le dicen, Señor, ¿por qué tú le hablaste en parábolas? Y eso está en el versículo 11 en adelante. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo el Señor, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, él será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. He ahí el sentido de las parábolas.
Las parábolas tenían dos particularidades. Una era ocultar una verdad. Y otra era mostrar esa verdad. Es paradójico, pero lo que el Señor está diciendo allí es que aquellos que habían menospreciado la palabra de Dios, que habían menospreciado el mensaje de Dios, que constantemente estaban rechazando la verdad de Dios, ellos, por cuanto rechazaron y menospreciaron la verdad, Dios cegó su entendimiento para que no vean, para que no escuchen. Y esto era algo que se daba, al igual como se da hoy, se daba en ese tiempo. Nosotros vemos en el tiempo de Cristo, los fariseos y los escribas estaban expuestos a la palabra de la misma manera que los discípulos. Porque en todos los grupos nosotros podemos ver por la palabra de Dios que ellos estaban allí, atentos a lo que el Señor decía. Y estaban constantemente prestando atención porque ellos solamente querían ver en qué el Señor fallaba para acusarle. Y no apreciaron el mensaje que estaban recibiendo. Y los menospreciaron una y otra vez. Y el Señor cegó su entendimiento como juicio, como un castigo. Porque de la única manera que un hombre puede encontrar salvación es por medio de la verdad revelada en la palabra de Dios. Es por medio del evangelio, es por medio del mensaje. Y si Dios decide cerrar el entendimiento de alguien, esa persona está perdida. No tiene solución, no tiene oportunidad, porque solamente a través del mensaje de la palabra de Dios puede ser salvo. Así que allí el Señor plantea y dice, aquí se cumple lo que profetizó Isaías. Él cegó el entendimiento de aquellos, para que oyendo no puedan percibir, no puedan entender, no importa de qué manera se les presente. Y eso se parece a muchas situaciones que nosotros vemos aquí. Hay personas que usted se cansa de predicarle el evangelio, de presentarle el evangelio de una manera y otra, y no hay manera que esa persona reaccione a eso. Así que el Señor aquí está presentando cuál es el propósito de la parábola. Y Él dice, el que tiene oído para oír, oiga. Oh amado hermano, qué privilegio tenemos nosotros con entender lo que la palabra de Dios dice. Para muchos esto es fábula, eso es historia vana, eso es invento de los hombres. Pero para ti, para mí, eso es palabra de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si tú hoy puedes entender lo que se está predicando, oh amado hermano, dale gracias al Señor, porque tu entendimiento está abierto. Dios ha tenido misericordia de ti. Tú no estás perdiendo tu tiempo en las vanidades de este mundo. Tú estás viendo con claridad la palabra de Dios, el evangelio de Dios, y eso es un gran privilegio. Nadie puede reaccionar. Si cuando tú escuchas la palabra de Dios tiemblas, dale gloria al Señor. Si cuando escuchas la palabra de Dios te sientes comprometido, te sientes atemorizado, oh hermano, tú estás entendiendo lo que significa eso. Y si lo estás entendiendo, Dios ha tenido misericordia de ti. Y por eso debemos dar gracias hoy. Luego el Señor entonces procede a explicarle a sus discípulos. A sus discípulos el Señor les explica, les da a entender su verdad. Qué privilegio tenemos al ser discípulos del Señor. Porque cuando no entendemos algo podemos acudir a Él y Él nos va a explicar. Porque Él nos ama. Él ha revelado su palabra para que la entendamos. Amados hermanos, eso es para que tú y yo lo entendamos. Pero solo podemos entenderla si el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Y dice entonces el Señor, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí es importante nosotros tener claro lo siguiente. La semilla es la palabra de Dios. Lo dice en el texto paralelo que está en Lucas. Dice, él inicia diciendo, la semilla es la palabra de Dios. No hay duda de eso. De la semilla no está diciendo nada, es perfecta. No hay que añadirle ni quitarle nada. La semilla está completa. Así que no hay que añadirle. No da detalles sobre esta semilla, no. Solamente habla de la condición del terreno. Ni siquiera presenta acerca del sembrador ningún tipo de datos. Solamente dice el sembrador salió a sembrar. Aquí el punto de enfoque no es la semilla ni tampoco el sembrador. Ahí no hay que arreglar nada. El método que él está usando es el correcto. Y la semilla que está sembrando es la perfecta. La situación aquí está en el terreno que recibe esa semilla. Y eso es un punto importante para nosotros enfocarnos ahora. Porque el terreno es el corazón del hombre. Es nuestro corazón. El terreno donde la semilla está llegando es el corazón del hombre. Y aquí nos está presentando 4 tipos de corazones. La condición de cada corazón al recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y lo que nos dice de aquel que es como un camino, que es como un sendero. Lo que dice es que este corazón no entiende. Los del camino son aquellos que no entienden la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Viene el enemigo y arrebata lo que hay ahí, para que ellos tampoco puedan entender. Y Lucas dice, para que no se salven, para que no crean y se salven. Amados hermanos, las características de un camino es que es libre, no hay protección, nada la cubre, todo transita, ahí pasa todo lo que quiera pasar y no hay límites. Nada es seguro en ese lugar. Y lo que está diciendo es que hay muchas personas que tienen un corazón similar, que no aceptan nada, están endurecidos y las cosas solamente pasan por ellos, pero no asimilan nada, no confirman nada, no reflexionan sobre nada. Sencillamente escuchan y le entra por un oído y así mismo de rápido sale por el otro. Estos son los que están junto al camino. Así que el entender la palabra de Dios es crucial para la vida de todo ser humano. Amado hermano, si tú no entiendes la palabra de Dios, preocúpate. No lo pases por alto. No, yo le dejo esos temas a los teólogos. No, yo le dejo esos temas a los pastores, que ellos lo entiendan. A mí no me interesa. Yo no estoy todo el tiempo de que buscándole la quinta pata al gato. No, amado hermano, tú tienes que entender la palabra de Dios, porque de eso depende la vida tuya. Es ahí donde está. No hay manera de que tú puedas crecer, dar frutos, a menos que tú entiendas la verdad que recibes. Hermano, da importancia al mensaje que tú recibes. No te distraigas. No te distraigas. Cuando estás aquí, enfoca tu corazón y di, hoy yo voy a asimilar la palabra de Dios. Yo voy a tomar anotes de la palabra de Dios. Yo tengo que entender lo que hoy se va a predicar, porque hay una gran bendición en eso. Así que cuando estamos aquí, oh amado hermano, no ignores la palabra de Dios que se predica. Presta tu atención a ella. Trata de entenderlo. Y si al final no entendiste nada, acércate al pastor, acércate a un hermano. Hermano, ¿qué es lo que quiere decir esto? Porque eso lo hace un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor. Por otro lado, amados hermanos, el Señor continúa diciendo, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción
o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Allí, amados hermanos, nos está presentando a alguien que a primer momento usted dice, no, ese fue tocado hoy. Recibe la palabra con gozo. O salió emocionado del culto. Está emocionado de lo que tú le dijiste. Y no, yo voy para la iglesia este domingo. Y bueno, los hermanos que estamos los jueves en el ministerio, nos topamos con gente que son hasta predicadores. Y predican y nos dicen que Dios lo está usando, que Dios está, pero no se congregan en ningún lado. No se han arrepentido nunca. Pero ellos, a mí me encanta la palabra de Dios, a mí me encanta que me prediquen. Yo no sé, eso se lee familiar, ¿no era? Mucha gente que le dice, a mí me encanta que me hablen de la palabra de Dios. Yo no rechazo a nadie que venga con la palabra de Dios. Muy motivados. Y usted cree que lo va a ver aquí el domingo. Es más, usted ni lo llama para confirmar, porque usted vio tanta emoción en ellos que usted, no, ese ya. Usted dice, este es un potencial líder de la iglesia. Pero no es así, amados hermanos. Muestra una actitud muy receptiva. Sí, yo voy a servirle al Señor. Yo creo lo que se me está diciendo. Yo estoy agradecido. Y en muchos casos vienen a la iglesia y están aquí entre nosotros. Y nosotros pensamos, wow, este hermano sí, va a permanecer siempre aquí. Pero cuando llega la aflicción, cuando llega la dificultad, cuando llega cualquier situación en la vida de esa persona, luego ya no lo vemos. Luego ya lo extrañamos y le preguntamos, hermano, ¿y qué pasó? Luego vemos que esa persona mengua en su búsqueda con el Señor. Y ya ni siquiera nos toma el teléfono si lo llamamos, ya perdimos el contacto. Fue una acción en base a emociones. En base a emociones. Solamente escuchó algo que le gustó y lo recibió con gozo. Pero cuando escucha lo que no le gusta, entonces se entristece. No, amado hermano, el hombre y la mujer que busca al Señor de verdad, recibe la verdad, aprecia la verdad, medita en la verdad, se apropia de la verdad. Y esa acción hace que su corazón se llene de la palabra de Dios y la palabra de Dios profundice en su corazón y este hombre esté lleno y fortalecido por la verdad de la palabra de Dios. El solo hecho de usted venir y escuchar un sermón no quiere decir que usted ya lo logró todo. No, el hombre y la mujer de Dios escucha. Y como los hermanos en Berea, dice Pablo, examinan lo que se le dijo. Y cuando usted tiene una verdad clara en su corazón, usted la guarda en su corazón. Miren, amado hermano, a mí me ha marcado de una manera muy especial la doctrina de la elección. Eso me llena de gozo. El saber, porque antes yo lo que estaba lleno de dudas y preguntas en mi mente. Bueno, pero el Señor me escogió desde antes de la fundación del mundo, sabiendo todo lo que yo iba a hacer y cómo lo iba a rechazar. Así es. Y que a otros no le dio ese privilegio. A otros no le dio ese privilegio. Hermanos, hay personas en este mundo que van rumbo al infierno y nadie los para. Nadie los detiene. Van hacia allá. Pero por su gracia, tú y yo estamos aquí. Tú y yo escuchamos el Evangelio. Tú y yo escuchamos la verdad y creímos la verdad y seguimos la verdad. Amado hermano, a ti te hace falta estar aquí. A ti te hace falta leer la palabra de Dios. A ti te apasiona escuchar la palabra de Dios. Eso quiere decir que Dios está obrando en tu corazón.
que tú no dejas de venir aquí para irte a la playa. Dios está obrando en ti. Que tú te pasaste la semana entera trabajando, agotado, afanado. En el caso mío, bregando con muchos niños. Y tú estás aquí hoy. No te quedaste durmiendo. Ayer te faltaste hacer oficio en tu casa, porque durante la semana no lo pudiste hacer. Y hoy estás aquí. Dios está trabajando en tu corazón. Dale gracias al Señor. Eso es una evidencia de que Dios te ha escogido. Y eso es un gran privilegio. Cuando el Mello decía el domingo pasado acerca de cuando él venía y veía a esos muchachos envueltos en los vicios y el pecado, amados hermanos, eso toca a nuestro corazón, porque nosotros pudimos haber estado allí, pero Dios nos trajo aquí. Y eso nos da gran gozo. Pero el que está con su corazón lleno de obstáculos y dureza, por el hecho de que muestre en un momento una empatía o un gozo momentáneo por las cosas espirituales, no quiere decir que pertenece al reino de Dios. Si el gozo que tú tienes permanece aún en momentos de aflicciones, ese es el gozo de Dios. Si la fe que tú tienes permanece aún en momentos de tribulación y aflicción, Dios está trabajando con tu corazón. Dios ha transformado tu corazón. Tú no tienes un corazón lleno de piedra. No, como dice Isaías, tu corazón es un corazón de carne hoy. Y puedes asimilar la palabra de Dios. Y puedes disfrutar de la palabra de Dios. Y puedes hacer lo que dice el Salmo 37. Deleítate a sí mismo en Jehová. Tú puedes deleitarte en Dios porque Él está obrando en tu corazón. Él está labrando tu corazón. Y la palabra que Él ha traído a tu corazón ha hecho raíces, ha echado raíces allí. Gloria al Señor por eso. Pero hay otros que no. Hay personas en estos días, bueno, antes de ayer, me monté en el vehículo de alguien que todo el tiempo tiene canciones cristianas. Todo el tiempo. Y muchas que me gustan a mí. Pero no es cristiano. Y yo le pregunto, ven acá, pero ¿tú eres cristiana? No, a mí me gusta, a mí me encantan las canciones cristianas. Yo no oigo canciones del mundo casi. Pero ¿y tú eres cristiana? ¿Tú visitas alguna iglesia? No. No, yo fui cristiano una vez, pero ya no, porque yo, tú sabes, las situaciones, los amigos y un sinnúmero de excusas. Amados hermanos, ella no ha entendido lo que significa conocer a Dios. Y no importa las canciones que escuche, no importa si en su radio solamente hay una emisora cristiana, si no ha creído, no importa lo que haga. Esos son los religiosos. En los tiempos de Cristo, los escribas y fariseos, los religiosos del momento, los que estaban siempre en el templo, los que estaban proclamando la ley y guardando el día de reposo. Pero resulta que no eran nada, no creían la verdad, porque tenían la promesa cumplida delante de ellos ahí y no la pudieron percibir. Oh, qué tragedia, amados hermanos. Tenían la promesa ahí, frente a ellos, y no la podían ver. Que Dios nos libre a nosotros. Ya Él nos libró. Amén. Gloria al Señor. Por otro lado dice, el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta sí es peligrosa, hermano. Esto sí es peligroso. El principio de todo mal es el amor al dinero. Las vanidades de este mundo tienen una particularidad, y es que atraen nuestra atención. Y cuando entran a nuestros corazones, no nos permiten mirar a otro lado. Cuidado con las riquezas. Cuidado con las vanidades de este mundo. Cuidado con los placeres de este mundo, amados hermanos.
Una historia que escuché en estos días. Había uno de los súbditos de un rey y él notó que su rey tenía años y años gobernando en riquezas y abundancia y aún así permanecía creyendo en Dios. Y él le pregunta: rey, pero ¿y cómo que usted, con tanta abundancia, con tanta riqueza, todavía ha permanecido sirviéndole al Señor? ¿Cuál es su secreto? Esto es impresionante y hermano, realmente es así. Mire a su alrededor, los que más tienen son los que menos quieren servirle al Señor. Y entonces él le dice: ok, te voy a dar la respuesta, pero primero tienes que hacer algo. Toma esta vela, yo la voy a encender. Tú vas a caminar todo el palacio con la vela sin dejarla apagar. Y si se apaga la vela, tú vas a la horca. Es el rey que se lo está diciendo. O sea que si el rey le dijo eso, él lo va a cumplir. Tú vas a morir si la dejas apagar. Y yo, ¿pero por qué? Él agarra su vela, la enciende y recorre todo el palacio. Y luego ya cuando ha pasado mucho rato, viene con la vela y los sudores. ¿Qué sucede entonces? Él viene y entonces el rey le dice: dime todo lo que tú viste. Ese no vio nada, ese nada más estaba atento a la vela. ¿Por qué? Porque su vida dependía de eso, amados hermanos. Su vida dependía de eso y eso no permitía que él mirara a ningún lado. Las riquezas que habían allí, la belleza del palacio, nada trajo su mente porque él estaba atento a su vida. Y al estar atento a su vida, perdió de vista todo lo que se le podía presentar en este mundo. Entonces el rey le dice: eso es lo que yo he hecho. Estoy atento a mi vida. Y al estar atento a mi vida, las riquezas no pueden llenar mi corazón. Las ofertas de este mundo no me pueden atraer. Oh, amado hermano, esa es la realidad que tenemos. La riqueza no es mala en sí. No. Los placeres no son malos en sí. Los malos somos nosotros. Es el corazón del hombre el problema. Es el corazón que se llena de estas cosas y echa fuera la palabra de Dios de sí. Pero cuando la palabra de Dios es nuestro centro, cuando la palabra de Dios es el centro, ninguna vanidad de este mundo nos puede cubrir. Si el corazón está lleno de avaricia, si está lleno de placeres mundanos, cuando la semilla de la palabra de Dios llega allí, todo eso la ahoga y la saca de ahí. No, es que no hay gozo en eso. ¿Cuál es el gozo de venir un domingo y pasarse la mañana sentado ahí escuchando gente cantar y después entonces escuchar a otro hablar? ¿Cuál es el gozo? Es mejor estar allí en el malecón con bebidas, con comida, con esto, salir para la playa o ir para un hotel allá y disfrutar. Pero cuando tú has conocido la verdad de Dios, esto es un deleite, amados hermanos. Y esto tú no lo cambias por nada. Esto tú no lo cambias por nada. Y eso quiere decir que Dios está obrando en tu corazón. El sembrador está labrando tu corazón. Y cuando la palabra de Dios llega a ti, germina. Y vamos a ese punto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos. Y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que tienen ese corazón? Oh, amados hermanos, este es el corazón labrado por el poder de Dios, por el poder del evangelio. Él recibe la palabra de Dios, él asimila la palabra de Dios, él medita sobre la palabra de Dios y esto produce gozo, produce amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre. ¿Qué son estos? Frutos del Espíritu. Esos frutos se hacen visibles en nuestras vidas cuando nosotros tenemos en nuestros corazones la palabra de Dios obrando en nuestras vidas, trabajando con nuestro carácter.
y ayudándonos a ver la realidad del mundo en el cual estamos. Oh, amados hermanos, lo que al impío llena los ojos, a nosotros no nos puede llamar la atención. Es que tú tienes algo grande. Tú tienes el reino de Dios. Tú has sido bienaventurado porque Dios a ti te ha dado la capacidad de ver lo que otros no pueden ver. Y eso es porque la palabra de Dios está en tu corazón. Amado hermano, ¿cuánto tú valoras el mensaje que tú recibes? Cada día, por su gracia, el Señor nos permite a nosotros ser expuestos a su palabra, recibir el mensaje del Evangelio. ¿Cómo está tu corazón cuando la recibes? Este es el punto en el cual nosotros debemos prestar atención. Sí, por la gracia del Señor estoy entendiendo la verdad. Pero amados hermanos, estamos en la carne, estamos en este mundo. El enemigo está pendiente, está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y la palabra que tú has recibido hoy, Él va a hacer todo lo posible para llamar tu atención y quitar lo que tú has recibido hoy. ¿Qué tú estás haciendo, amado hermano? ¿Qué estás haciendo? El Salmo 1 dice que es bienaventurado aquel que se deleita en la palabra de Dios. Y en tu ley medita, ¿cómo? De día y de noche. Entonces dice, es como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Oh, amados hermanos, la palabra de Dios es un tesoro glorioso. Pero para poder obtener sus beneficios, nuestros corazones tienen que estar en la condición adecuada. El terreno de nuestro corazón debe estar receptivo, abierto a recibirla. Nosotros debemos examinar todo lo que viene a nuestro corazón. Nosotros tenemos que permear todas las cosas a través de la verdad. Porque es la única manera como tú y yo podemos tener los frutos que Dios produce en nosotros cuando su palabra echa raíces y brota en nuestros corazones. Debemos estar pendientes a la palabra de Dios. Debemos ser diligentes a entenderla, diligentes para entenderla. No, yo no entiendo. Yo no entendí mucho eso. No, hermanos, tenemos que entenderla. Debemos procurar entenderla. Y ciertamente en la palabra de Dios encontramos pasajes difíciles. Pero Dios ha dado dones a sus hijos. Y ha dado sabiduría a los hombres. Y muchos pueden dar una explicación. Y es posible que esta explicación, cuando te digan, ¿tú entiendes la Trinidad? No, yo no la entiendo, pero la creo. Yo no puedo entenderla, pero la creo. Hay evidencia en su palabra de que es real, de que es una realidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los dos son uno, con la misma esencia. Yo no lo puedo entender, pero es así. Y es una verdad gloriosa que llena mi vida de gozo. Yo solo me rindo. Moisés fue definido como un hombre el hombre más manso sobre la tierra. ¿Ustedes saben en qué consistía eso? No era que era un hombre de un espíritu bajo, ni que todo el mundo hacía lo que quiera. No, lo que vemos es que era un líder con mucha autoridad. Recuerden que el becerro de oro se hizo cuando no estaba ahí. Aarón no tenía el mismo carácter que Moisés. ¿En qué consistía su mansedumbre? En que era un hombre que confiaba en la palabra de Dios. Confiaba en lo que Dios había dicho y se apegaba a Él. Oh, amado hermano, que tú y yo podamos ser así. Que el Señor nos ayude a nosotros, que cada domingo, cada devocional nuestro en la casa, que al venir delante de la palabra de Dios, vayamos con un corazón manso. Un corazón que quiere entender la verdad, que quiere meditar sobre la verdad y que quiere obedecer la verdad. Que el Señor nos ayude a nosotros a estar apegados a su palabra.
Y amados hermanos, los pastores que hay en esta iglesia, los líderes que hay en esta iglesia que han profundizado sobre la palabra de Dios, nosotros podemos ver cómo Dios lo ha transformado, lo ha cambiado, ha obrado en sus vidas para bien. Me llena de gozo ver a Almello hablando de la palabra de Dios. Y cada uno de los hermanos aquí, hermanos, miren, esto es una iglesia con un gran privilegio y nosotros siempre lo decimos, pero hay que decirlo. Dios nos ha dado a nosotros una palabra no adulterada. Y eso es una gran bendición. Porque cuando tú vienes cada domingo, tú sabes que te va a exponer, no a una historia, no a un testimonio que yo me inventé. No, yo me voy a exponer a la palabra de Dios que es fiel y verdadera. Y ese alimento va a hacer bien a mi vida. Y yo puedo guardar esa verdad y ponerla en práctica. Y si yo no entiendo algo, yo puedo preguntarlo. Y yo sé que el que me va a responder no me va a hablar por su experiencia, sino que me va a hablar por la verdad que ha encontrado en la palabra del Señor. Y eso es un gran privilegio. Oh, amado hermano, valora el mensaje que tú recibes. Valora el mensaje de la palabra de Dios. Porque no hay manera de ser salvo, no hay manera de crecer, no hay manera de dar frutos, a menos que sea a través de la palabra de Dios. Pero esto también nos lleva a nosotros a entender que cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, no debemos entristecernos. No, hermano, no. Dios es el que obra en los corazones. Dios es el que obra en los corazones. Y cuando hablamos la palabra del Señor, esa semilla llegará y germinará en el corazón que esté dispuesto a recibirlo. Pero si alguno lo rechazó, no debemos preocuparnos por eso. Debemos dar gracias al Señor, porque el Señor es el que sabe a quién Él ha escogido. Ahora tú y yo debemos llevar la palabra de Dios. Amados hermanos, no hay falta en esta semilla. Debemos sembrarla donde quiera que vayamos, para que aquellos que la reciban la vida eterna o reciban el juicio por rechazarla. Pero debemos llevar la palabra de Dios, porque solo ella transforma la vida de aquellos que la escuchan. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la verdad que nos has revelado, Señor. Oh, cuán útil es tu palabra para nosotros. Cuán útil es tu palabra, Señor, que nos permite, oh Dios, conocerte, conocer tu grandeza, tus maravillas, oh tu reino, Señor. Alabamos tu nombre y te damos gracias. Gracias por abrir nuestros ojos a tu verdad. Gracias por abrir nuestro entendimiento, Señor. Gracias porque nos has permitido a nosotros decir sí a tu verdad y no rechazarla como muchos. Oh Señor, ayúdanos a nosotros en esta mañana a tomar conciencia de la grandeza y la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Ayúdanos a valorar, Señor, tu mensaje cada vez que lo recibimos, ya sea que lo escuchemos o que lo leamos en tu verdad, Señor. Ayúdanos a valorarlo. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a orar, oh Dios, con pasión. Oh Señor, ayúdame a entender tu ley. Ayúdame a entender tus mandamientos. Ayúdame a entender tus promesas, Señor. Ayúdame a entender tus mandamientos y obedecerlos, Señor. Obra en la vida de cada uno de los que estamos aquí, para que el enemigo no tome ventaja, Señor, sino que desde hoy nosotros estemos vigilantes para apegarnos a tu verdad, Señor, y rechazar aquellas mentiras que puedan venir, Señor. Sigue fortaleciendo esta iglesia, Señor. Sigue bendiciendo este ministerio y todos aquellos que proclaman tu verdad, Señor, para que tu palabra siga creciendo en el corazón, Señor, de aquellos que la reciben. Alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana y te damos la gracia. En el nombre de Jesús. Amén.